¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles en la sexta temporada de Las Cartas sobre la Mesa, un programa de Infógate que semana a semana le entrega perspectiva, opiniones, análisis, elementos para que usted pueda conversar en su casa con su amigo, con su familia, con sus hijos, sus nietos, para que tenga una otra perspectiva, para que pueda dialogar, porque la sociedad se construye dialogando y la democracia también. Por lo tanto, el diálogo es algo que el ser humano siempre requiere para poder ir intercambiando ideas y entender mejor lo que pasa alrededor. Este programa se transmite por Mundo TV, como en todas las señales que tiene del cable Mundo, desde Valparaíso a Yanquihue, ya en otras regiones también. Un Mundo TV que ha sido catalogada como una de las mejores empresas de cable y de calidad de la conexión, particularmente a Internet. Estamos en regiones también, en Telecauquenes, por ejemplo, en Ulevisión y varias otras plataformas de cable en provincia y comunas a través de todo el país. Y por supuesto con Radio Nunguera en Concepción, a quien le damos un caluroso saludo a todos sus auditores. Y por supuesto, en otras redes sociales, YouTube, Facebook y Twitter, donde por favor hagan un like, que eso usted sabe que es relevante e importante en lo que es toda esta entrega de programas en estas plataformas virtuales donde usted nos sigue. Sin lugar a dudas, digamos, este programa que va semana a semana, digamos, han pasado muchas cosas a nivel doméstico, a nivel nacional, como a nivel internacional. ¿Le parece que empecemos con lo nacional? Hubo cambio de gabinete finalmente. Hubo un cambio de gabinete que para hacerlo breve, yo creo que va a ser un cambio de gabinete de transición, un cambio de gabinete que va a durar desde el 10 de marzo, cuando se realizó, hasta el 7 de mayo, cuando se sepan los resultados de la elección de consejeros constitucionales. Es ahí donde vamos a saber si efectivamente el gobierno logra tener un número de consejeros suficiente para poder negociar adecuadamente las ideas refundacionales que quedaron varadas a raíz del anterior plebiscito, donde se rechazó por completo y con un porcentaje, yo diría, contundente, un 62%, las propuestas de la anterior convención constituyente. Será en esa oportunidad, el 7 de mayo, cuando el gobierno tendrá que sacar números y decir que si logra menos de 20 consejeros constituyentes, podemos decir de que no solamente el gobierno no va a estar adecuadamente representado, o el oficialismo, si ustedes gustan, considerando a prueba de dignidad, socialismo democrático, ¿ah? Sino que además significaría prácticamente el fin del gobierno. Es decir, se quiera o no se quiera, la elección de consejeros constitucionales se va a transformar también en un plebiscito para el propio gobierno. Hoy día el presidente Boris probablemente va a tomar más distancia y no va a estar tan involucrado como lo estuvo por la opción apruebo la vez pasada. Pero aún así, la situación en la cual se dio este cambio de gabinete, donde empezaron con 7 sillas, terminaron después con 6, finalmente 4, en definitiva, claramente no logró limpiar esa imagen de poca prolijidad que para el ciudadano común y corriente es relevante. Es decir, si estás en el poder, tienes todos los elementos para hacerlo, ¿por qué te equivocas? Cuando tienes todos los elementos para que todo salga bien. Y esa imagen, más allá de los detalles de que por qué sucedió o no sucedió, claramente es muy difícil de poder remontar. Es cierto que el presidente está hoy día gozando de una popularidad en las encuestas que le ha permitido revertir en parte, por lo menos, ya por lo menos sube el 30%, como su aceptación por parte de la opinión pública. Sin embargo, todo hace pensar que a raíz de la inseguridad, la ola de violencia, homicidios, que es impresionante, uno como lee la prensa, ya sea digital o en papel, ¿ya? Y son 2, 3, 4, hasta 5 homicidios por día. Entonces, y homicidios que son a plena luz del día, acribillados, 20 balazos, 30 acuchillamientos, etcétera. Entonces, esa percepción de inseguridad se suma al incremento ahora de los atentados en la Araucanía, se suma a los resultados esperados que hay en la zona norte con el despliegue de Fuerzas Armadas en términos bastante acotados, pero también dentro de eso estamos viviendo lo que es los problemas diplomáticos, ahora con el nuevo canciller Alberto Van Claveren, dicho sea de paso, con Alberto Van Claveren y otros nombramientos dentro del gabinete, el gobierno tiene otro desafío que es el diálogo intergeneracional, porque ya, digamos, el promedio de edad de las principales autoridades del país ya se eleva sobre los 60 años, y quienes tienen el poder tienen menos de 40 años, el presidente tiene 36. En consecuencia, el diálogo intergeneracional es un tema político relevante para ver cómo se logran entender y coordinar adecuadamente. Pero volvamos al norte.
Es ahí donde efectivamente la reconducción, es decir, aquellas personas que entran por un paso no habilitado, que son considerados irregulares, son reconducidos a la frontera para que vuelvan por el país por el cual ingresaron, que para el caso de la zona norte es Bolivia o es Perú. Con Perú hay cierto acuerdo práctico, no diplomático. Con Bolivia no hay acuerdo. ¿Ah? Y todo hace pensar de que ahí se nos va a presentar un conflicto diplomático relevante porque a raíz del despliegue chileno se empiezan a juntar los migrantes en Tacna, se empiezan a juntar en los poblados, ¿no es cierto?, digamos, cercanos a Colchane, al frente de Colchane, en Bolivia, y eso genera un problema para Bolivia y para Perú. Por lo tanto, es fácil, digamos, prever o anticipar de que si la Cancillería chilena no hace una propuesta de negociación rápida, eficiente, pragmática y que convenza definitivamente a Bolivia y a Perú de tomar decisiones coordinadamente y se acepta la reconducción que está haciendo Chile, claramente el tema va a generar otro flanco para el propio gobierno. El tema de la coordinación con los países vecinos es relevante porque de lo contrario van a haber una serie de migrantes que van a quedar varados sin atención ni desde Bolivia y una precaria atención desde Chile. Y ahí hay personas, hay niños, hay mujeres. Entonces yo creo que acá hay un tema que está recién empezando a crecer y más allá de que las Fuerzas Armadas con su despliegue cooperan muchísimo a que disminuyan el ingreso de personas por pasos no habilitados, claramente genera otros problemas conexos que es necesario poder abordar. Por lo pronto, el gobierno hoy día, después de su cambio de gabinete, digamos, yo ya lo consideraría un gobierno de minoría, un gobierno de minoría que tiene minoría en el Congreso, que está en minoría dentro de sus propias coaliciones que lo soportan, la incorporación tanto del socialismo democrático con el PPD, el Partido Socialista, más allá de las diferencias que hay en ellos, van en listas separadas para la elección de consejeros, están mostrando diferencias, lo propio con el Partido Comunista, lo propio con lo que es Revolución Democrática, Convergencia Social. El núcleo duro del poder sigue dentro de lo que sería prueba de dignidad, pero sin embargo la gobernabilidad se la están dando los otros partidos. En consecuencia, se adivina ahí una problemática. En la oposición, por su parte, en la oposición las cosas no aparecen mucho mejores. Hay un partido republicano que tiene claramente una identidad, que sabe lo que representa y pesa, sabe que es minoría también, pero la relación entre Evópoli y Renovación Nacional digamos, y la UDI, digamos, no logra ser creíble o posicionarse con intensidad frente al ciudadano que está buscando otra respuesta. Frente a eso está partidos en formación que esperan que de aquí a abril por lo menos tener 3 regiones con las firmas necesarias, con una población que está reacia al firmar por partidos políticos y donde en definitiva el escenario que se empieza a plantear es que con esta oposición que está fragmentada, que ya algunos resultados empezamos a ver en el debate de la comisión de expertos que está redactando la propuesta que van a recibir los consejeros constituyentes a contar del 8 de mayo, una vez que sean electos, en definitiva nos está enfrentando a una situación que es peligrosa, que es riesgosa más que peligrosa. Es que con toda esta suerte de fragmentación, suerte de desorden, falta de capacidad de entender qué es lo relevante en términos no solamente políticos, sino que legislativos y económicos, y que no haya un alineamiento institucional para que esto pueda funcionar adecuadamente, ¿qué es lo que se abre? El riesgo concreto de una polarización creciente. Recordemos que entre medio están los 50 años, la conmemoración, perdón, de los 50 años del golpe de Estado en el año 1973, que da paso a un gobierno cívico-militar, tal cual lo señala el gobierno. Por lo tanto, se abre el espacio para la polarización, y se abre el espacio para el populismo. Estos son los elementos que nos deja así raya para la suma, ¿no es cierto?, lo que ha sucedido con este cambio de gabinete a nivel nacional. ¿Y usted cómo lo ve? Eso era lo nacional. Ahora, ¿qué pasa en lo internacional? En lo internacional, yo quisiera concentrarme en dos cosas que son yo creo que importantes. Primero, establecer que la guerra de Ucrania se mantiene todo el año 2023, ya lo hemos dicho en semanas anteriores, y con un ímpetu muy fuerte en la carrera armamentística de las potencias y con la necesidad que tienen los países de comprar municiones para poder mantener los esfuerzos bélicos. Mientras tanto, y detrás de eso, la tragedia humanitaria, lo que significa una guerra, se mantienen con los altos costos de vidas humanas,
y con una Rusia que no está dispuesta a ceder, no está dispuesta a ceder ningún territorio que ha ocupado hasta ahora y trata de darle el mayor daño posible a Ucrania. Entre medio de todo eso, han pasado dos cosas relevantes. La primera de ellas, y se lo dejo como tarea si usted gusta, pero le doy los inputs para que usted lo busque, es que sucedió algo inusitado. Arabia Saudita, digamos, restableció relaciones diplomáticas con Irán. ¿Y sabe quién ayudó para eso? China. China fue el componedor que permitió acercar las posiciones de Arabia Saudita, digamos, con Irán, lo cual claramente es un triunfo para la diplomacia china, ¿no? Pero esa diplomacia china también tiene interés en todo Medio Oriente. Pero sucede que Irán es el principal enemigo, y lo digo enemigo porque está así en su estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos y Arabia Saudita también es un socio estratégico de Estados Unidos. Ahora, estamos hablando que Irán no es una democracia, es una autocracia, menos democracia es Arabia Saudita y por supuesto China no es democracia. Entonces, esta suerte de recomponer, digamos, de haber recompuesto las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Irán constituye un elemento a tener, yo diría, con mucha atención porque define una influencia de China como nunca lo había hecho, que siempre se había negado a hacer ese tipo de cosas, le quita credibilidad además a China respecto a su posibilidad de ser un eventual mediador en el conflicto de Ucrania, y a su vez coloca a Estados Unidos en una situación de que hay otra potencia que está en la zona de influencia que Estados Unidos pensaba que era solamente de ellos. Recordemos que Estados Unidos le ha vendido sistemas de armas y ha tenido una relación muy cercana con Arabia Saudita por años. Y una relación que no siempre ha sido fácil. Recordemos que de ahí surge Al Qaeda, la CIA tuvo muchas operaciones en décadas pasadas también allí dentro del contexto de la Guerra Fría. Entonces yo creo que acá tenemos una problemática que se lo dejo para que usted pueda leer más sobre eso. Y el otro tema es lo que se llama AUKUS, y ese es el acrónimo para poder digamos, establecer la relación entre Australia, Reino Unido, United Kingdom, ¿no es cierto?, y Estados Unidos, USA. Entonces, AUKUS, ¿qué cosa es? Es una alianza orientada al Indo-Pacífico. Busque usted el Indo-Pacífico y se va a dar cuenta que es el escenario geoestratégico del siglo XXI y que ahora con este acuerdo AUKUS, que es una alianza estratégica entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos, ¿qué es lo que se estableció? Que Estados Unidos va a compartir tecnología de élite, le dicen ellos, una tecnología de primer nivel, de punta, para que Australia pueda construir submarinos de propulsión nuclear. Es de propulsión nuclear, no son submarinos que puedan nucleares, sino de propulsión nuclear. Y esos submarinos de propulsión nuclear van a ser con tecnología de punta y van orientados al Indo-Pacífico. Entonces, ¿se da cuenta usted de que si partimos en Ucrania, pasamos por Medio Oriente y terminamos en el Indo-Pacífico? Claro, si usted quiere ver todos los problemas, tiene que ver el nivel macro, ¿no es cierto? Luego el nivel intermedio, el nivel meso y finalmente el nivel micro. Ucrania está en el nivel micro. Lo que le acabo de hablar acerca de Irán y Arabia Saudita y AUKUS está en el nivel macro. Y todas esas cosas están conectadas. ¿Cómo va a terminar todo eso? Bueno, ahí vamos a ver. Uno de los temas que definitivamente digamos, está en la agenda internacional en todos los organismos, no solamente tiene que ver con los ciberataques o la posibilidad de la inteligencia artificial, una serie de otras cosas. Hay un tema respecto a que como todo se ha adelantado, la pandemia nos obligó a todo eso, hacemos este programa de esta manera, que quizás hace unos años atrás, antes de 2020, era imposible pensarlo. Claro, y se trata de la digitalización. Y eso es un tema que es importante para nosotros. Efectivamente, si hay un tema que nos está preocupando a nivel global es la transformación digital, una transformación digital que ha afectado el comercio, los negocios, las finanzas, y que en Chile está asociada a una ley en la cual se pretende transformar al Estado, incluso con plazos que serían el 2024 al máximo para que el Estado esté completamente digitalizado. Pero si uno ve los avances, pareciera ser que eso no va a ser tan posible como se pensaba. Bueno, para hablar de este y otros temas, estamos con quien sabe mucho de esto, no solamente porque lo ha estudiado, sino porque se dedica a ello. Tiene una empresa que se llama Firma Virtual,
Él es su gerente general, su jefe director o su CEO, como se dice en todas partes del mundo, que es Cristian de Rolle. Cristian, un agrado saludarte, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Guillermo, por la bienvenida. Feliz de estar acá con ustedes. Ya. Oye, estaba viendo la presentación y tú estudiaste en Alemania. Ah, Sí, yo nací en Chile, pero desde los 2 años viví en Alemania por 27 años. Mi papá es alemán, mi mamá es chilena, y allá estudié, bueno, lo que se llama acá en Chile ingeniería comercial, allá se llama administración de empresas. Sí, eso fue hace bastante tiempo ya. no, me imagino, pero no, que es notable porque no toda la gente sabe que esta carrera que hay en Chile, ingeniería comercial, en realidad no existe en el resto del mundo. Como No. normalmente el resto del mundo, si usted como quiere estudiar ingeniería comercial y va al resto del mundo, le va a decir, ¿y eso qué cosa es? Que hubo una pelea que también, un debate, mejor dicho, que está también acá con el Colegio de Ingenieros, en fin, que no conseguirán los ingenieros comerciales como ingenieros. Ahora, Sí. oye, ya estás de vuelta en Chile? ¿Cómo es la diferencia? ¿Es mucho más denso estudiar administración de empresa, más pesado hacerlo en Alemania o es más fácil? ¿Cómo fue tu experiencia haciendo un raconto a tu época estudiantil? Sí, bueno, yo no tengo comparación cómo es estudiar acá en Chile, porque en Chile hice solo un intercambio cuando tenía 16 años, estuve 7 meses en Talca, en un liceo, y ahí en realidad aprendí español. Pero tengo la comparación con Estados Unidos, porque también estudié un año un MBA en Estados Unidos, y al menos lo que era mi experiencia allá es como mucho más como de colegio, el estudio en Estados Unidos, clases más chicas, es decir, nosotros en Alemania teníamos algunos cursos que llegaban a tener 800 personas en el curso, en toda una sala. Entonces es mucho más masivo y depende de mucha más como independencia en el sentido de disciplina de uno estudiar. No hay nadie ahí controlando tareas o diciendo qué haces o no haces. Eh, Tampoco hay obligación de asistencia. Solo que en el fondo a fin de semestre das la prueba y con eso está, digamos. Es mucho más como autogestión que en el sistema, al menos en Estados Unidos. Mira qué interesante. Acá en Chile está bueno, como tú habrás visto que tenemos una larga discusión respecto a la calidad de la educación, qué es lo que se debe hacer, cómo Sí. hacerlo, cómo enseñar. Bueno, yo creo que hay una gran experiencia. ¿Cuándo llegaste a Chile ya, digamos, te volviste a Chile definitivamente? En diciembre de 2012, Ya. Ah, ok, llevo ya. más de 10 años. No, más bien. ¿Y cómo llegaste a la generación de esta empresa que hoy día tienes, que es Firma Virtual? ¿Por qué finalmente fue ese el foco en el cual te concentraste y fuiste desarrollando toda la actividad que tienes ahora? Sí, es un poco más larga la historia. Yo hace 23 años que invierto en la bolsa. Siempre me ha gustado la inversión, el ahorro, la inversión, y he comprado mis primeras acciones a los 17 años. Y llegando a Chile, encontraba difícil de invertir, seguir invirtiendo en la bolsa acá en Chile, en un mercado muy poco líquido y muy costoso para invertir. Entonces buscaba alternativas y encontré el mercado inmobiliario como alternativa. Entonces hace 9 años que yo invierto en propiedades. Empecé con bodegas, estacionamientos. De hecho, como anécdota, el primer inmueble que compré fue en un estacionamiento y se lo compré al cantante Mario Guerrero. ¿Ya? ¿Ya? Entonces empecé con eso y hace 5 años y medio que me independicé justo en realidad con un tema inmobiliario, de asesoría en inversión inmobiliaria. Y me di cuenta en el fondo ahí en el camino que hay muchos trámites que es todo presencial en notaría, ¿cierto? El arriendo, la promesa de compraventa, la escritura pública. Entonces hay siempre mucho papeleo, ida y vuelta, y además se gasta mucho tiempo. Entonces yo empecé con un desarrollo de inversión inmobiliaria digital, pero ese proyecto fracasó y llegó la pandemia, llegó el estallido social, llegó la pandemia y mi emprendimiento de asesoría inmobiliaria se fue, digamos, a cero. Y me tuve que reinventar. De hecho, así, la gente en general no cuenta esas cosas, pero yo ese año que empezó la pandemia en febrero, marzo 2020, yo estaba quebrando, es decir, yo iba a quebrar. Y al final la pandemia en principio iba a ser, digamos, parecía ser lo peor que me pasó y al final fue lo mejor, porque empecé a hacer alianzas con notarías que tenía contacto, que yo me movía ya en el mundo inmobiliario, empecé a ofrecer esta solución de combinación de firma electrónica con notaría
y lo empecé a ofrecer a las personas que yo conocía, por ejemplo, Capitalizar Rent, conozco al gerente general, que es Manuel Manero, amigo mío, y después también a los corredores de propiedades, en Facebook, así lo empezamos a ofrecer. Y empezó a crecer y el primer mes, que fue marzo 2020, facturé, porque en ese momento trabajaba solo, facturé 35.000 pesos y ya ahora tenemos un equipo grande. Abrimos hace poco sociedad en Perú, eh, también entramos en mayo, vamos a estar en México ya y ganamos 3 fondos de Corfo, un fondo de Startup Perú y así. Entonces hemos crecido bastante bien, pero hacía pasos tranquilos, no súper explosivo, pero bien. Y sí, en ese sentido fue como reinventarme y estar en el momento, ofrecer el momento que había la necesidad, el servicio o producto adecuado. No, eso, y bueno, yo creo que eso es lo fundamental, poder, digamos, identificar las oportunidades. Mucha gente piensa que las oportunidades te golpean la puerta y te dicen, hola, yo soy una oportunidad, ¿ya? Pero la verdad es que eso no sucede así. Hay que identificar las oportunidades cuando tú Es tienes el... que, es que muchas veces te toca la puerta, pero tú no la ves y no la tomas o, dices, o la descartas porque dices que no, es que esto es muy tonto o no me lo van a aceptar. Entonces las barreras en general de rechazo parten por uno mismo. Después, cuando tú estás convencido, los rechazos vienen por parte de las personas que están más cerca de ti, tus amigos y tu familia. Te empiezan a decir, oye, estás loco, no, es que esto no sirve, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas barreras que no tienen mucho que ver con el negocio mismo, sino son más barreras emocionales y mentales. Oye, increíble, yo creo que eso que dices es muy cierto, efectivamente, las barreras emocionales, psicológicas, los prejuicios muchas veces, bueno, y el Sí, chileno es muy prejuicioso, como te habrás dado cuenta, ¿ya? Digamos, inciden mucho en que tú puedas o no tomar la iniciativa y mantenerla en el tiempo. sí, Oye, Cristian, digamos, a ver, firma virtual, tú nombraste las notarías, nombraste una serie de trámites. ¿Es solamente eso? Porque finalmente la transformación digital requiere además un cambio cultural, pues es decir, somos latinos, estamos en América Latina, somos desconfiados. Entonces, para mí, o sea, de hecho, lo que nos ha costado acostumbrarnos a hacer esto telemático, porque sí. supuestamente todo era presencial. Claro, sí, es un desafío grande, pero yo también quiero destacar que, porque muchos dicen, ay, es que tú eres de Alemania, ¿por qué no has vuelto a Alemania? Y bueno, vives allá, mucho mejor. Pero yo digo que a pesar de todas las dificultades, Chile, y creo que Latinoamérica, es un lugar de grandes oportunidades, porque justo porque se hace mucho a la antigua, hay mucha desconfianza, la calidad de servicio o la calidad de nivel de servicio en general que se entrega por parte de las empresas es muy malo. Y ahí está la oportunidad, es decir, de hacer las cosas bien, ordenada, cumplir la palabra, ser puntual, poner el cliente en el enfoque de la atención. Con eso ya uno tiene gran parte del camino ganado, ¿no? Entonces, eh, y con eso, en el fondo, pasa también la transformación digital. Es decir, si las personas se dan cuenta, aquí hay una empresa como Firma Virtual que ofrece un servicio digital, pero aquí hay personas por atrás. Yo puedo hablar con la gente que trabaja en nuestro equipo, Daniela, puedo hablar con Catherine, puedo hablar con César. Hay personas por atrás. Entonces, ese cambio se hace más fácil porque se dan cuenta aquí, esto no es solo un robot o alguien así, es totalmente anónimo, no, aquí hay personas con nombre y apellido. Gran parte de nuestro éxito es justo la atención, es decir, sí, ofrecemos algo digital, pero en última instancia siempre vas a poder hablar con una persona, te asesoramos, porque la firma electrónica en sí es como un commodity, ¿no? Es bastante como reemplazable, es como la benzina, no importa en qué bencinera, marca de bencinera le echas, ¿no? Pero donde destacamos es que ofrecemos servicio con notaría, que te llamamos en caso de documentos que requieren firma presencial, por ejemplo, el testamento, la compraventa de una propiedad, te ayudamos a hacerlo a domicilio y que puedes hablar con nosotros, te ayudamos, te asesoramos, te guiamos, ¿ya? Entonces va mucho más allá de lo que es la firma y eso se refleja después en las evaluaciones que recibimos de los clientes. Si nos buscan a nosotros en Google, tenemos una evaluación en Google de 4,9 de 5 estrellas con más de 1.300 evaluaciones. Entonces somos la empresa mejor y más evaluada del mundo de firma electrónica en Chile.
Ahora, digamos, Chile está con el tema de transformación digital. Tú estás trabajando con Corfo, estás trabajando con universidades, te estás expandiendo a Perú, pronto en México, según nos contabas, ¿ah? Lo cual pasa a ser una necesidad porque finalmente todo lo que es la digitalización del Estado está en los objetivos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la OCDE, de Naciones Unidas. ¿Cómo está el Estado de Chile? ¿Cómo lo percibes tú? Porque finalmente tú tienes que... es fácil meterse a la digitalización porque da la impresión de que el Estado también le cuesta que haga el cambio, digamos, y dé las facilidades adecuadas para eso. Sí, excelente pregunta. Yo creo que en general nosotros chilenos acá tenemos una muy mala percepción de nosotros mismos y del país. Comparando con Perú, nosotros estamos aquí mucho más digitalizados que Perú. Hay un avance también mentalmente en relación a eso, mucho más. Entonces, yo diría que, claro, siempre hay cosas que mejorar. Es decir, no nos debemos comparar hacia el mal ejemplo, siempre debemos compararnos al mejor ejemplo, ¿no? De quién es mucho mejor que nosotros fuera de Latinoamérica, no sé, países de Europa, Estados Unidos. Pero creo que vamos en un buen camino y al menos también los políticos han visto la necesidad de digitalizar procesos, no solo por el hecho para digitalizar, es decir, el digitalizar conlleva ciertas ventajas, es ahorro de tiempo y eso significa que las personas que tienen que hacer trámites tienen una mejor calidad de vida y eso es al final lo que impacta, ahorro de energía, ahorro de papel, cuidado del medio ambiente, calidad de vida, porque esos son, deben ser como las razones por qué digitalizar, no digitalizar por digitalizar, no, tiene que tener una razón y al final es un beneficio para las personas que se ahorran tiempo, las personas que ahorran papel, las empresas que ahorran papel, el transporte. Entonces, al final, esos son los beneficios y eso hay que tenerlo siempre muy claro. Y en ese sentido, creo que vamos en un buen camino, siempre se puede ser más, pero al menos tenemos ya en mente acá, en las empresas, en las personas y los políticos, de que hay la necesidad y hay que hacerlo. Y creo que bueno, hay que avanzar. Ojalá tal vez un poco más rápido, pero al menos estamos avanzando. ¿Ya? Ahora, para mí como ciudadano, yo firmo un papel de algo físico, ¿ah? Y tú me estás diciendo que puedo firmar electrónicamente, virtualmente. ¿Y qué seguridades tengo? Porque finalmente el papel, qué sé yo, siendo físico, cuesta más copiarlo, en fin, digamos, puedo ver si es fotocopia o no es fotocopia, pensándolo como ciudadano común y corriente. Mientras que mando una firma por digital y si hay un hacker y me la roba, nunca voy a saber que me la robó, después me voy a encontrar sin nada, sin, digamos, ¿cuáles son los niveles de seguridad? ¿Es confiable, digamos, esta firma virtual? Sí, absolutamente confiable. Y tenemos, obviamente, usamos diferentes capas de seguridad. Ahí agregar que todo esto lo que hacemos está respaldado por una ley, que es la ley 19.799, que existe en Chile hace 22 años. Sí, la firma electrónica en sí es algo muy antiguo ya, ¿no? Digamos, 22 años es harto, ¿ya? Y entonces, en el fondo, que permite que firmar o llegar a acuerdos de forma digital de cierta forma. Y hay diferentes niveles de firma. Por un lado, extremo está la escritura pública, es decir, la firma presencial, pero en notaría con escritura pública, que es un registro público, en un año notaría, después se va al archivo judicial y está ahí, físicamente. Y por el otro lado, tal vez el peor ejemplo o el menos seguro es un acuerdo por palabra, ¿ya? Podemos hacer acuerdos por palabra y válido. De hecho, incluso la ley de arrendamiento que salió el año pasado dice que si tú arriendas una propiedad y la arriendas ya por 3 meses, haces los pagos por 3 meses, un acuerdo por palabras da por hecho que existe un contrato, ¿ya? Entonces, entre medio hay diferentes tipos, niveles de firmas y según la necesidad que tú tengas o la empresa tenga, es recomendable hacer una u otra firma, ¿ya? No sé si lo habrás hecho, pero yo he tomado, por ejemplo, un avance a la tarjeta de crédito por una llamada. Me ha llamado el banco, me dice, mira, tengo esta oferta, estas son las condiciones, y yo acepto y todo eso queda grabado. Eso también queda respaldado bajo la ley de firma electrónica. Lo mismo por WhatsApp o por correo electrónico. Y obviamente dentro de lo más seguro está documentos con firma electrónica, tal vez con firma electrónica avanzada, con protocolización notarial. ¿Por qué? Porque en el fondo hay más niveles de seguridad para demostrar que los firmantes son que dicen ser.
Y de hecho son niveles de seguridad que incluso en documento físico, así en un papel que tengo, que firmamos tú y yo, no tengo. En el fondo hay también la posibilidad de comprobar la firma, ¿no? Eso siempre es posible posteriormente. Pero no veo que en qué momento firmaste, dónde te encontraste en el momento de la firma. Entonces hay niveles de seguridad que en la parte digital sí puedo entregar. Y que... a ver, si hay mala fe, de actuar de mala fe, siempre hay gente que va a poder actuar de mala fe, pero eso puede ser en lo digital y en lo presencial, porque hemos visto incluso fraudes con escrituras públicas, porque si yo involucro al funcionario de la notaría en este proceso de fraude, el notario no se va a dar cuenta, porque en general la firma no es enfrente del notario mismo, es casi imposible, ¿ya? Y entonces, en ese sentido, hay diferentes niveles de seguridad y que depende del trámite que quieras hacer, es bueno usar una u otra firma. Y ahí en eso también asesoramos o decimos, mira, no es posible o sí es posible porque si me vienes con una compra-venta de una propiedad, yo te voy a decir aquí, esto no es posible firmarlo digitalmente, pero sí presencialmente. ¿Ya? Ahora, todo el proceso, digamos, de la firma digital está asociado, bueno, el tema de seguridad yo creo que es hoy día un tema que preocupa a mucha gente. Ahí se usa todo lo que hoy se conoce como blockchain, que es esta suerte de bloques que van unidos, como este encadenamiento de bloques que permite y le da más seguridad, ¿no? Claro, porque nuestros documentos que se firman con firma electrónica quedan guardados en esta cadena de bloques y esa cadena de bloques no es hackeable, no es falsificable, porque Ok. hay que imaginarse que es como distribuir la información en miles o millones de computadores, porque esto es casi como una base de datos, pero repartido por el mundo, ¿ya? Entonces, yo como hacker tendría que hackear a todos esos computadores o servidores para poder, en el fondo, falsificar el documento. Y eso no es cero posibilidad. Es decir, cero posibilidad. Eso como lo más seguro que existe, guardar los documentos en esta cadena de bloques. Y cadena de bloques es básicamente como un servidor, pero muchos servidores, porque Mm. no es como solo un servidor que está ahí en, no sé, el computador o algo físico, sino es como digitalmente en muchos lugares y por ende reduce en prácticamente a cero la posibilidad de falsificar ese documento. ¿Ya? Y algo importante ahí también agregar, que eh, con los documentos que se firman con nosotros, nosotros operamos hace 3 años y en esos 3 años jamás hemos tenido algún reclamo legal o que alguna corte nos haya rechazado el documento firmado con nosotros en 3 años. ¿Ya? Eso es importante porque al final sobre la legalidad decide en última instancia la corte. Es decir, Exacto. porque eso es como la realidad. Uno es la teoría que dicen las leyes, pero lo otro es en el día a día, las cortes pues dicen, ok, en un juicio esto es válido o no es válido, es aceptable o no aceptado. Eh, y en nuestro caso todos han sido aceptados que en caso de haber alguna disputa legal. Eh, y acá es importante también tener presente que las cortes no consideran solo el contrato. Es decir, aquí como hablando de seguridad, uno crea es que el contrato cae del cielo y ahí está el documento. No, es que previo, por ejemplo, hago un ejemplo concreto, en el arriendo. Ya, si yo soy arrendatario, digo después, ay, que yo no firmé ese contrato. Sí, pero es que yo como corredor de propiedades o dueño, yo puedo demostrar, mira, aquí hubo una visita, hay una orden de visita, hubo una comunicación por WhatsApp, una comunicación por correo electrónico, después hubo una mudanza, después pagaste los servicios básicos, pagaste el gasto común y dices, que yo no firmé este documento. Es decir, eso hay que ver siempre la imagen completa. Entonces, en cualquier disputa legal, siempre se va a tomar en cuenta la imagen completa, no solo el contrato. Entonces, el contrato es una parte para demostrar que aquí hay un acuerdo formal, ¿no? Ahora, ¿y cómo está el tema con la notaría? Porque finalmente la notaría tiene un cuestionamiento que viene ya desde varios años, ¿ah? Respecto a su comportamiento, respecto a cómo tratan a los clientes, respecto a la figura del notario o notaria, si efectivamente está o no está, el rol que juegan los funcionarios. En fin, hay una serie de elementos ahí donde el tema de la firma electrónica lo complica porque finalmente les quita trabajo, supuestamente.
que sé yo, cosas que yo no diría que están así, pero en verdad, digamos, el gremio de los notarios, digamos, se ha transformado en una suerte, no sé si oligopolio o no, pero claramente está en una situación concreta. ¿Cómo te ha ido con ellos? Sí, excelente pregunta, porque yo aquí también quiero como un poco defender a los notarios, porque hay obviamente notarías que están como muy a la antigua y en general son notarios que tienen una edad más avanzada, eh, y hay otros notarios que son más jóvenes y que ven la necesidad de digitalizar y ven la necesidad de la gente que quieren hacer estos trámites de forma digital. Y en ese sentido, también decir, confirmar que el notario sí existe, ya no es un mito, los notarios sí existen, son personas como tú y yo de carne y hueso, y si bien existen como en el fondo oligopolios o monopolios locales, porque obviamente físicamente están en un lugar, pero sigue habiendo casi 400 notarías a lo largo de Chile. ¿Pueden haber más? Podrían haber más, sí. Pero también hay que ver cuál es la alternativa. Y lo que está como la discusión, que la alternativa sea la firma electrónica avanzada, que en teoría suena todo muy bien, pero la firma electrónica avanzada, hay solo 7 empresas en Chile que ofrecen firma electrónica avanzada. Nosotros también lo ofrecemos, pero lo subcontratamos con estas empresas, que son empresas certificadas por el Ministerio de Economía. Hay que pasar por un proceso que es largo y costoso. Em, pero de esas 7 empresas, hay solo 3 que ofrecen firma electrónica avanzada online. Es decir, que yo pueda gestionar mi firma electrónica avanzada online con eh, clave única, con una serie de preguntas que están conectados con el registro civil, con código SMS y con correo electrónico. ¿Ya? Entonces, hay solo 3 que ofrecen la firma electrónica avanzada online. Entonces, tenemos en el fondo la opción de seguir haciendo las cosas con 400 notarías versus firma electrónica avanzada online de 3 empresas. Ok, ¿qué es peor? Es decir, ¿dónde creo un peligro de casi monopolio? Porque 3 empresas que se puedan coludir es más fácil que 400 notarías. Entonces hay que tener ojo que con las ganas de digitalizar el servicio notarial, no caer en el peligro de que creamos un monopolio y le damos poder a 3 empresas que son fácil que haya corrupción, porque en Chile pasa muchas veces eso, en muchas industrias vemos 3, 4 actores que dominan el mercado y por ende los precios son altos y el servicio es malo. Eso pasa cuando hay pocos actores en un mercado. No, definitivamente. Oye, ¿y cómo fue este ingreso a Perú? Digamos, porque finalmente ya la que brinda el servicio acá está bien, pero llegar a Perú, digamos, está con el mismo apoyo del Estado peruano a través de sus oficinas de fomento a la inversión, no sé, como a los servicios. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, Perú es un caso bien especial. Nosotros recibimos un fondo de apoyo que es similar a Corfo, que es de ProInnovate, pero ejecutado por Startup Perú. Con eso, en el fondo, tenemos la base aún para implementar nuestro negocio allá. Pero hay una siguiente dificultad. Allá, independiente si sea un documento privado o público, público es, por ejemplo, la compraventa de una propiedad. Privado es, por ejemplo, si firmamos en notaría un documento de arriendo. En general, eso es un documento privado. No hay registro público de eso. Independiente del trámite, en Perú, como han habido muchos fraudes de robo de identidad, porque el carnet de identidad se parece a la licencia de conducir, es un papel, en el fondo sellado en plástico, y por ende aún todo tiene que ser presencial. ¿Puede ser a domicilio? Sí, pero tiene que ser presencial. Entonces, nuestra estrategia es estar en la parte de notario a domicilio para estar presente y hacer las gestiones para, en el fondo, llevarlo a lo digital. En este minuto no lo podemos implementar uno a uno como lo estamos haciendo en Chile, simplemente porque las normas son otras allá, ¿ya? Entonces, a eso voy, que Perú es menos digitalizado que Chile, mucho menos digitalizado que Chile, ¿ya? Hay más desconfianza aún que acá. Entonces, eso es más complejo. En México, por otro lado, como es un país que está cercano a Estados Unidos, están más digitalizados y de hecho los mismos notarios proponen de firmar los documentos de ellos de forma electrónica, ¿ya? Entonces ellos están más avanzados en ese sentido y por ende
nuestra entrada a México y nuestro posible éxito en México va a ser mayor a en Perú y eventualmente mucho más rápido que en Chile, porque en el fondo también en México es un país gigantesco. Acá en Chile somos 20 millones, 19 millones de habitantes. Allá solo Ciudad de México tiene prácticamente los habitantes que tiene Chile, completo. No, exactamente, y además que con los estándares que le exige Estados Unidos, gran parte del comercio y, como de México es con Estados Unidos, por lo tanto tiene que estar Sí, como estándar y además también es país OCDE, en fin, tiene todos esos estándares. Ahora, tú decías al inicio algo que me llamó la atención, decía, entre lo que es firma virtual y poder llevar a esta cultura de la digitalización, tú acompañas y asesoras, o sea, para decir, yo quiero vender una propiedad, no sé, o comprar una propiedad en la cordillera o en la playa. Ah, y tú me vas llevando y me llevas a la notaría a la casa. ¿Cómo, escuché bien eso o no? Ah, sí, bueno, o me cooperas sí, para poder hacer ese trámite. sí. Cuando requiere, digamos, cuando tú quieres o cuando tú requieres por ley que el documento sea presencial, te ayudamos a gestionar que el notario vaya al domicilio o a tu oficina, ¿ya? Entonces, ejemplo concreto, testamento para un adulto mayor que estaba en un hogar de adulto mayor. Ahí también el notario fue a sacar la firma porque la persona no se podía movilizar. Persona que estaba privada de libertad necesitaban llegar un poder amplio por escritura pública y el notario también fue a la cárcel a sacarle la firma. Eso es Sí, posible. Y en caso, pues dijiste, mencionaste la compra-venta de una propiedad, la casa, el departamento, también va al notario o funcionario de la notaría y saca la firma presencialmente en donde tú necesites que esté, ¿ya? Y ya, eso lo gestionamos, eso lo gestionamos. ya. ¿Y cuál es el desafío que les queda en Chile? O sea, en este minuto ya sentaste la empresa, aprovechaste la oportunidad, ah, la identificaste, la has desarrollado. Ya, cuál es la siguiente etapa que viene acá en Chile? Ya tienes un equipo, o sea, vale decir, ya consolidado. ¿Están solamente en Santiago? ¿Esto funciona, digamos, en todo el país? ¿Cómo es? Porque finalmente se requiere ir instalando capacidad, imagino, en cada parte. Sí, bueno, excelente pregunta. Sí, estamos presente para todo Chile, sea digital o presencial, todo Chile. Hacemos las gestiones para todo Chile. Eso es uno. Lo otro es, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda crecer, porque en relación a lo que es el mercado al cual podemos llegar, en digamos, el máximo volumen del mercado, nosotros recién tenemos el 1,2%. Es decir, Oh, nos hemos crecido bien, sí, y estoy contento por eso, pero recién tenemos una participación de mercado del 1,2%. Entonces, nuestra meta es llegar a un 10%. Entonces, claro, nos queda mucho por crecer en Chile, pero también en lo que queremos ofrecer acá en Chile. Obviamente ofrecemos lo que es la firma electrónica con notaría, eso es como la base, pero como mencioné, nosotros queremos asesorar a las personas. Entonces, lo que estamos ahora desarrollando es un tipo de especie de asesoría inteligente. Dado que hay estas herramientas de inteligencia artificial, lo que estamos haciendo es justo el desarrollo para que tú puedas recibir asesoría por escrito, en el fondo por una inteligencia artificial, pero si necesitas hablar con una persona y necesitas tal vez tener una reunión con un abogado también online, también tienes esa opción. Es decir, aquí nunca va a ser, nunca vamos a tener algo que es 100% online y nunca vas a poder hablar con una persona. Siempre vas a poder hablar con una persona, pero como en primera instancia, como para recibir una orientación, incluso para la redacción de algún documento, eso se puede bastante automatizar. Entonces, queremos ofrecer soluciones por ese lado, de lo que es la asesoría legal inteligente y que funciona 24 horas del día. ¿Ya? Es decir, independiente cuando tengas las consultas, ahí te va contestando las dudas. Si es que algo no queda claro o quieres hablar con un abogado o con una persona, también tienes la opción de agendar. Eso es como lo que queremos agregar, porque queremos en el fondo partir en el proceso, porque nosotros tenemos aquí, llegamos a firmar, pero previo a eso se tiene que crear el documento. Previo al documento hay dudas que resolver. Alguien tiene que redactar el documento en base a las características y necesidades de la persona o de la empresa. Entonces, queremos en el fondo estar presente en la parte previa a lo que es la firma. no, genial. No, la verdad, Cristiano, o sea, es todo un mundo, es todo un mundo y yo creo que una de las cosas que más importa, y ojalá el Estado sí lo haga, poder, yo diría, ampliar esta cultura
digamos, de la digitalización, es decir, que la persona sepa de que es seguro, de que le evita levantarse a las 4 de la mañana para ir a hacer una cola a una fila en un servicio Sí. público, o qué sé yo, o estar esperando horas que el notario digamos, te atienda. Entonces yo creo que esta cultura, yo creo que es importante, no solamente que la haga el Estado, sino que también los privados, en el caso tuyo, como lo Sí. estás haciendo ahora. Sí, ahí es algo que en general las personas empezaron a solicitar eso. Es decir, que, por ejemplo, nuestra fortaleza está en el mundo inmobiliario. Entonces las personas empezaron a decirle, oye, inmobiliaria, corredor de propiedades, yo quiero firmar esto digital. Yo me encuentro, no sé, mi propiedad está en Santiago, yo me encuentro viviendo en Viña, yo no puedo viajar a Santiago a firmar esto presencialmente. Encuéntrame una solución. Entonces son las mismas personas que lo están solicitando y tenemos muchos firmantes que son de la tercera edad, es decir, también personas que les cuesta movilizarse o que en un trámite son muchas personas. Por ejemplo, el caso como más emblemático que yo recuerdo, sobre todo fue a principio, a principio de nuestro inicio de 2020, una promesa de compraventa con 10 firmantes. Es decir, estaba el corredor de propiedades, estaba el comprador y 8 hermanos vendedores. Entonces, imagínate la gestión física de firmar una promesa de compra-venta presencialmente. Sería una locura. Exacto, Entonces, exactamente. eso da mucho beneficio. Es decir, hay que ver, eso es también lo que siempre lo menciono. Nuestro propósito como empresa es mejorar la calidad de vida de las personas y cuidar el medio ambiente. Es decir, sustentabilidad, básicamente. Eso es lo que es nuestro propósito. ¿Cómo lo logramos? Bueno, lo logramos con, en nuestro caso, con firma electrónica, con digitalización de los documentos, ahorro de papel y te ahorro tiempo. Eso es, pero el norte siempre hay que tener un propósito y también para los emprendedores que nos escuchen, en general nosotros emprendedores nos enfocamos mucho en la solución, de decir, ok, esto técnicamente es lo que hago, ta, 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 ta. Pero primero tenemos que enamorarnos del problema y eso significa enamorarnos de los posibles usuarios y clientes. Eso es como lo más importante, porque el éxito de un producto o un servicio no lo decido yo como emprendedor o empresario. Yo puedo tener una idea, pero lo decide el mercado, lo deciden los usuarios, los clientes, no yo. Entonces, ahí los invito siempre, primero, tener un propósito, porque ese propósito te da un norte. El producto, el servicio puede cambiar, ¿ya? Mira cómo Amazon ha cambiado, ¿ya? Antes, al principio vendía libros, pero hoy en día hace de todo, de muchas cosas. Entonces, primero, tener un propósito y segundo es enamorarse del problema y de los clientes. No te enamores de la solución, de tu producto o servicio. Olvídate, de eso no te tienes que enamorar. Hay que No, enamorar al otro. de lo Claro, otro. el otro, Porque eso te exactamente. lleva, los primeros dos te llevan a dar, encontrar la solución para ellos, pero no te enamores de la solución. Tenés que ser súper flexible en la solución que tenés que ofrecer. No, genial. No, la verdad, digamos, Cristian, quiero agradecerte. Un chileno que creció en Alemania, que se formó en Alemania y que volvió a Chile. ¿Estás casada con chilena o no? Estoy casado, pero estoy separado. Sí. Ya, pero Pero sí, volviste. por ella me vine a Chile Ok, está bien. hace más de 10 años. Bueno, pues bien. Digamos, Alemania y Chile, una relación que es histórica, dicho sea de paso. Qué sé yo, por lo tanto, te agradecemos Sí. muchísimo, Cristian, tu gentileza y la claridad para poder explicar algo que para usted que nos está siguiendo de este programa, la verdad que es fundamental. O sea, la digitalización es una realidad, es confiable absolutamente, y hay empresas que lo hacen y nos solucionan la vida, eso sin lugar a dudas. Lo aprendimos forzosamente con la pandemia, pero ahora hay que implementarlo y hacerlo parte de nuestra cultura del día a día. Así que, Cristian, muchas gracias. Encantado, Guillermo. Muchas gracias por la oportunidad. Y a ustedes que nos siguen, digamos, semana a semana por, digamos, Un Mundo TV, digamos, por el Aparecio de Antigüe, en Telecauquén, en Univisión, Radio Nunquén, a todos nuestros usuarios en todo lo que son las plataformas de TV Cable a través del país, muchas gracias por su sintonía y ya nos vemos la próxima semana en este sexto año de las cartas sobre la mesa. Hasta entonces.